Buenas tardes a todos. Soy la doctora Ana María Lamprea, médico egresada de la Fundación Universitaria San Martín, ubicada en Bogotá, en Colombia. Desde hace 7 años vengo trabajando en los establecimientos de sanidad militar del Ejército Nacional de Colombia. Actualmente me desempeño como subdirectora científica y médico del área de urgencias en uno de estos establecimientos. El día de hoy les voy a hablar de leishmaniasis y el control vectorial no solamente en la enfermedad de leishmaniasis, sino en todas las enfermedades tropicales transmitidas por vectores. Es importante saber que la leishmaniasis es un creciente problema de salud pública a nivel mundial, que en la actualidad sigue siendo una de las enfermedades más desatendidas en todo el mundo y afecta predominantemente a los pobres, sobre todo en los países en desarrollo. Está asociada a la malnutrición, los desplazamientos de la población, los sistemas humanitarios de la población y la falta de recursos, y está igualmente vinculado a los cambios ambientales como la deforestación, la construcción de represas, los sistemas de riego y la urbanización. Se considera que a nivel mundial hay alrededor de 350 millones de personas en riesgo de adquirir la enfermedad y que cada año pueden aparecer 2 millones de casos nuevos alrededor del mundo. La epidemiología que les voy a presentar en el día de hoy es la epidemiología de las Américas, es el último resultado que arroja la Organización Panamericana de la Salud, donde se hace evidente eh, la aparición de nuevos casos de la enfermedad en lo que es la región de las Américas. Hay que tener en cuenta también que en años anteriores no se le prestaba la atención suficiente a lo que era el tema de leishmaniasis y muchas veces no se notificaba o la notificación era silenciosa, haciendo a veces que estos registros epidemiológicos no fueran lo totalmente verídicos. En los últimos años hemos visto cómo a nivel de las Américas los países con leishmaniasis han hecho un trabajo juicioso en cuanto a lo que es el análisis y notificación de los casos. Entonces, podemos ver que la leishmaniasis es una enfermedad endémica en 18 de los países de las Américas. En este caso, los datos de las Guayanas francesas no están notificados, ya que ellas reportan directamente a Francia. En el periodo 2001 a 2016 se notificaron 892.846 casos nuevos de leishmaniasis cutánea distribuidos en 17 de los 18 países endémicos. La serie histórica muestra que a partir de 2009 y hasta 2015 hubo una reducción en el registro de casos de la leishmaniasis cutánea en la región, y en el año 2016 se registró un aumento del 6,15% con relación al año anterior, siendo observado ese mismo aumento en los registros de casos de las subregiones de Centroamérica en un 66% y la región andina en un 27%. En el año 2016, 17 países endémicos reportaron 48.915 casos de leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucocutánea. El mayor número de reportes fueron Brasil, Colombia, Nicaragua y Perú. Juntos representaron el 74,3% de total de los casos en la región. La tasa de incidencia fue de 27,71 casos por 100.000 habitantes, presentándose un aumento al compararlo con 2015,
donde se presentaban 18,35 casos por 10.000 habitantes. Las incidencias más elevadas las registraron Surinam, Nicaragua y Colombia. De la leishmaniasis mucocutánea se registraron 1.940 casos. Esta presentación se considera la forma clínica de mayor gravedad, ya que puede generar discapacidades y mutilaciones en las personas que las presentan. Los países que reportaron fueron Brasil, Perú y Bolivia. Y la leishmaniasis visceral es una enfermedad potencialmente fatal con distribución mundial en 76 países, siendo endémica en 12 países de las Américas. Cerca del 96% de los casos de esta región están concentrados en Brasil y fueron registrados en total 3.354 casos con una tasa de incidencia de 4,5 casos por 100.000 habitantes. La leishmaniasis es una enfermedad zoonótica que afecta la piel, la mucosa o las vísceras, resultado de un parásito protozoario flagelado del género Leishmaniasis en los macrófagos introducidos al organismo por la picadura de un insecto flebótemo del género Lutzomia. Las presentaciones clínicas de la enfermedad varían de acuerdo con la especie de la leishmaniasis, la respuesta inmune del hospedero y el estado evolutivo de la enfermedad. La especie infectante está determinada por el vector que la transmite y a su vez la presencia del vector está determinada por las condiciones ecológicas de cada región. El ciclo de vida de la leishmaniasis tiene diferentes reservorios. Entonces tenemos nuestro animal doméstico, quien es el reservorio primario de la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que ellos también presentan la enfermedad y posteriormente el mosquito pica al animal consumiendo sangre contaminada del parásito para luego picar al humano y ser contagiado o contaminado con el parásito. Entonces, inicialmente, el parásito se presenta bajo dos formas: la forma de amastigote en los hospederos vertebrados, en este caso en el animal doméstico y el humano, y los promastigotes en el mosquito o los medios de cultivo. El mosquito se infecta, como ya lo dije, al ingerir sangre con formas de amastigotes del parásito contenida en la sangre de los mamíferos. Durante 4 a 25 días el parásito sigue su desarrollo y se transforma en promastigotes, comenzando a dividirse por fisión binaria, aumentando su número y migrando hacia la boca del mosquito para ser inyectadas en la siguiente picadura. Después de esta, las formas promastigotes entran en contacto con la circulación sanguínea del mamífero y son fagocitadas por células del sistema retículo endotelial para transformarse en amastigotes y comenzar a multiplicarse, también por fisión binaria, hasta que rompen la célula y quedan libres en la circulación, siendo fagocitadas de nuevo y repitiéndose el ciclo en el hospedero vertebrado hasta que son ingeridas de nuevo en un mosquito. Las características clínicas de la leishmaniasis, como al inicio les decía, ella puede afectar la piel, las mucosas y las vísceras. Vamos a ver sus 3 características clínicas.
La principal y la que más observamos en nuestro medio es la clínica cutánea. Esta se relaciona por medio de una úlcera generalmente redondeada, de bordes elevados, eritematosas, acardonados, con centro granulomatoso, limpio y base infiltrada. Regularmente son indoloras y crecimiento lento. Estas son las que vamos a ver comúnmente cuando nos llegue el paciente. Generalmente pueden venir sobreinfectadas con bacterias y cuando esto ocurre se tornarán dolorosas, de fondo sucio, secreción purulenta, recubiertas por costras de aspecto mielencérico, eritema periférico y signos inflamatorios locales. La enfermedad se puede tornar crónica luego de 12 semanas sin cierre de la úlcera o con la transformación de la misma en una placa verrugosa de bordes elevados recubiertos con escamas o costras. Generalmente viene acompañada de la inflamación ganglionar de la zona donde se encuentra ubicada la lesión. La presentación mucocutánea es el resultado de la diseminación linfohematógena del parásito. Esta es una forma deformante que puede causar mortalidad y se puede presentar de manera simultánea con las lesiones cutáneas o en el periodo de los 2 a 3 años siguientes de las lesiones en piel o continuidad. Afecta a las mucosas principalmente de las vías aéreas superiores y su sintomatología inicial está dada por hiperemia nasal, nodulaciones, rinorrea y posteriormente ulceraciones. La lesión se acompaña de sensación de congestión, obstrucción, prurito nasal, epistaxis, disfonía, rinorrea serohemática, salida de costras, y al examen físico podemos encontrar alteraciones eritematosas y piel de naranja. La rinoscopia revela eritema y edema del tabique nasal. Igualmente, hay ulceraciones, perforación y obstrucción del tabique y los tejidos blandos. Sus principales complicaciones son las lesiones crónicas, progresivas y deformantes. En la forma visceral, la forma visceral es una enfermedad de progresión lenta del sistema retículo endotelial. Su importancia radica en que una vez iniciado su cuadro clínico en ausencia de tratamiento puede ser mortal. Se caracteriza por fiebre, esplenomegalia y hepatomegalia. También podemos ver poliadenopatías, anemia, leucopenia, trombocitopenia y debilidad progresiva. La fiebre tiene un comienzo gradual o repentino, es persistente e irregular y se puede acompañar de diarreas o infecciones respiratorias. El diagnóstico de la leishmaniasis, como ya les había dicho, la presentación clásica y más común es la leishmaniasis cutánea. El diagnóstico de ella se hace por medio de un examen directo. Este examen directo es la toma seriada durante 3 días de 3 muestras de la zona donde se encuentra la úlcera. ¿Cómo se debe tomar este examen? Se debe tomar tomando la muestra del borde de la lesión y del centro de la úlcera. Este método es un método rápido, económico, de fácil realización y con una sensibilidad entre el 85 al 90%. La sensibilidad también se verá relacionada con respecto a la adecuada toma de muestra y la adecuada lectura de la misma.
El cultivo es un examen que se hace posterior a que se han tomado 3 exámenes directos y estos han sido negativos. La prueba de Montenegro ha sido reactiva y la biopsia no es conclusiva de la lesión. Para la leishmaniasis mucocutánea debemos hacer pruebas serológicas como el IFI o el ELISA, el cual se debe realizar simultáneamente con la biopsia de la mucosa nasal y la prueba de Montenegro. La biopsia de la mucosa nasal la debe tomar una persona que tenga amplio conocimiento en esto y igualmente la debe leer una persona en amplio conocimiento para asegurarse que el diagnóstico sea acertado. La prueba de Montenegro es una prueba complementaria, no es una prueba diagnóstica. Es una prueba que si nos sale reactiva nos va a ayudar a derivar adecuadamente al paciente, más no nos va a dar diagnóstico de la enfermedad. En la leishmaniasis visceral tenemos que tener en cuenta que debemos hacer el examen parasitológico directo, ya sea en vaso o en médula ósea, y al igual debemos hacer una detención de anticuerpos que será un apoyo diagnóstico, ya que si se positiviza, indica la respuesta humoral del huésped ante la presencia del parásito. Igualmente, a estos pacientes debemos hacerle cuadro hemático, tiempos de coagulación y serología, ya que hay alteraciones hematológicas como anemia, leucopenia y trombocitopenia en estos pacientes. Ahora bien, el tratamiento debe ser un tratamiento que va supervigilado, es decir, el paciente siempre debe estar bajo la vigilancia del médico y el grupo de personas que aplican el tratamiento, puesto que todos los medicamentos que se usan para el manejo de la leishmaniasis producen grandes alteraciones a nivel hepático, renal y cardíaco. Hay que tener en cuenta que antes de iniciar el tratamiento a nuestros pacientes, lo primero que vamos a hacer es una evaluación clínica completa del estado de salud de nuestro paciente, donde vamos a hacer un análisis ajuicioso de la condición de nuestro paciente. Vamos a hacer una historia clínica completa donde vamos a revisar antecedentes de nuestros pacientes. Y igualmente vamos a hacer las pruebas renales, las pruebas hepáticas y el electrocardiograma para así poder dar inicio al tratamiento independientemente de cuál vaya a ser este. Igualmente hay que hacer seguimiento y control de nuestros pacientes. A estos pacientes inicialmente, una vez iniciado el tratamiento, se les hace un seguimiento entre el día 7º y el día 10º con exámenes para asegurarnos que no esté presentando ningún tipo de alteración para así poder continuar con el tratamiento. Igualmente, al término del tratamiento debemos hacer igual el seguimiento. ¿Con qué vamos a hacer el tratamiento? Inicialmente, el tratamiento de elección serán las sales de antimonio pentavalente. Entre las sales de antimonio pentavalente encontramos la N-metilglucamina o glucantine, donde su dosis será el peso en kilos por 0,247. Eso nos dará la cantidad de mililitros que le debemos aplicar al paciente en el día. ¿De qué resulta ese 0,247?
Resulta dividir 20 miligramos kilo día por el contenido del antimonio que aparece anotado en la etiqueta del registro del fármaco. En este caso, 81 miligramos mililitro. Entonces, ejemplo, si el paciente tiene 65 kilos por 0,247, yo le aplicaré 16 mililitros día al paciente durante 20 días si es leishmaniasis cutánea y 28 días si es leishmaniasis mucocutánea o visceral. Hay que tener en cuenta que la presentación del glucantime viene en 5 mililitros, lo que significa en este caso de 16 mililitros usaré 3 ampollas, quedándome 4 mililitros de la última ampolla sin utilizar. Esto lo voy a desechar. Yo no puedo usar ese medicamento para la próxima aplicación del otro día por riesgo de contaminación. Entonces se desecha o lo podemos usar aplicándolo sobre la lesión directamente, ya que el Comité de Expertos de Leishmaniasis de la Organización Mundial de la Salud ha recomendado una orientación en el tratamiento de la leishmaniasis, donde hay una opción inicial para el tratamiento de forma cutánea en el uso de terapias intramonales, intralesionales, termoterapia y el uso de antimicóticos sobre la lesión. Entonces podemos hacer uso de ese restante que nos queda aplicándolo sobre la lesión. El estimoglucanato de sodio, la dosis es peso en kilos por 2, cantidad de mililitros día. Entonces, el resultado de 0,2 sale dividir 20 miligramos kilo día por el contenido del antimonio que aparece anotado en la etiqueta, que en este caso es 100 miligramos mililitro. Por ejemplo, un paciente de 65 kilos por 0,2 tendrá una dosis de 13 mililitros día. Como ya les dije, todo el tratamiento debe ser súper vigilado, ya que del 7º al 13º día, los pacientes generalmente pueden presentar las complicaciones de la aplicación del tratamiento. Los otros medicamentos que se pueden usar son el isotianato de pentamidina. El esquema terapéutico óptimo para la leishmaniasis es de 4 miligramos kilo de peso día durante 4 dosis en cada tercer día. En leishmaniasis cutánea y en leishmaniasis mucocutánea y leishmaniasis visceral puede requerirse de entre 7 a 15 dosis. Su presentación viene en 300 miligramos la ampolla, que es equivalente a 60 miligramos mililitro. Se puede aplicar intramuscularmente y el paciente debe mantener un reposo de hasta 15 minutos después de la aplicación. Si sobra medicamento, en este caso se puede guardar el frasco hasta por 48 horas en un lugar fresco, pero no en nevera porque se cristalizará, pero a diferencia de las sales de antimonio, sí lo puedo guardar para próximas aplicaciones. Este medicamento está indicado en pacientes que hayan tenido falla terapéutica con los antimoniales pentavalentes o con alguna contraindicación al uso de los mismos. La miltafosina es un medicamento antiparasitario que se ha utilizado en Asia para el tratamiento de leishmaniasis
visceral. El uso de esta es en pacientes menores de 45 kilogramos, 1,5 a 2,5 miligramos kilo día, de 45 a 64 kilogramos, 50 miligramos cada 12 horas, y mayores de 65 kilogramos, 50 miligramos cada 8 horas. La duración del tratamiento con este será de 28 días. La vía de administración de esta es vía oral. Igualmente, la indicación es la falla en el tratamiento de sales antimoniales y es también pues se usa en pacientes que no tengan el recurso humano que administre y supervise el tratamiento de primera elección, que siempre será las sales antimoniales. La anfotericina B es un antibiótico poliénico derivado de el Staphylococcus nodosus. Es utilizado para el manejo de micosis subcutáneas y profundas y útil en casos de leishmaniasis visceral y mucocutánea, cuando no hay respuesta o no se puede utilizar las sales antimoniales pentavalentes. ¿Cuál es su dosis? La dosis es de 0,5 a 1 miligramo kilo día y se debe administrar en días alternos durante 30 a 45 días. Son de 15 a 22 dosis. No se debe exceder una dosis acumulativa de 0,125 gramos. Bueno, lo más importante en este caso es la prevención. Como les dije al inicio, trataremos lo que es la prevención y el manejo de todo lo que va a ser los vectoriales. Como les dije inicialmente, esto es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito, al igual que el dengue, que la malaria, que la fiebre amarilla. Son enfermedades tropicales que se transmiten por mosquitos. ¿Cuál es el manejo y cómo debemos hacer el control de vectores? Primero tenemos que sensibilizar a toda nuestra población. Esto es un tema de salud pública donde no solo participamos las entidades de salud, también participa nuestra población. Entonces debemos hacer campañas donde hagamos el puerta a puerta, el voz a voz, llevando a cada uno de nuestros pobladores la importancia de mantener adecuados controles del agua en nuestras casas. Entonces, lo primero es inculcar en la gente que deben lavar y mantener tapados sus tanques de agua. Somos una región donde gran parte de nuestras poblaciones no tienen acueductos ni alcantarillados, haciendo que deban mantener el agua para su consumo y su uso diario en tanques. Lo importante de esto es que ellos mantengan lavando sus tanques por lo menos cada 8 días, desinfectándolos y manteniéndolos lo más limpios posibles y libres de las larvas de los mosquitos. Igualmente, manteniéndolos tapados, ya que así dificultamos la aparición de la larva y de la misma manera, pues el crecimiento de la población de zancudos y moscos en nuestras regiones. Igualmente, hay que hacer campañas de reciclaje donde les enseñemos a eliminar todo lo que son reservorios, todo lo que son llantas, tarros, ya sea de metal, ya sean plásticos, donde se facilite el crecimiento, el emposamiento de aguas y posteriormente el crecimiento de larvas y la aparición de mosquitos.
Entonces, lo más importante es la educación sanitaria que podemos hacerle a nuestra población para disminuir el crecimiento de mosquitos. Igualmente, es muy importante fumigar y mantener fumigando las zonas o las regiones que son endémicas para estas enfermedades. Entonces, importante desde la parte de salud pública hacer campañas de fumigación donde disminuyamos la aparición y el crecimiento de mosquitos. Para nuestros pacientes es importante que tengan en cuenta que deben usar el toldillo, sobre todo en las horas de aparición de estos. Generalmente estos aparecen en horas de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, entonces es importante mantener el mosquitero, hacer uso de ropa de manga larga, tanto en brazos como en piernas, para así disminuir el área de posibilidad de picadura. Igualmente el uso de repelentes en las zonas que quedan expuestas y hay que tener en cuenta que en leishmaniasis nuestros animales domésticos también pueden tener la enfermedad. Tener en cuenta que la leishmaniasis es una enfermedad zoonótica, es decir, es una enfermedad que se transmite de los animales a los seres humanos. Entonces es muy importante en cuanto a la prevención de la leishmaniasis, el control también de nuestros animales, el control de natalidad, disminuyendo población de animales callejeros que no puedan tener una vigilancia por parte de salud pública. Entonces, crear jornadas de esterilización de hembras y machos para así controlar la natalidad, que los que tienen sus mascotas sean ajuiciosos con el cuidado de ellas y estén pendientes de todo lo que es el control de la natalidad. Entonces, eso es lo más importante en cuanto a la prevención. Yo no tengo nada más para decirles por el día de hoy. Les doy las gracias por la atención prestada. Cualquier duda que pueda resolverles, con mucho gusto a la orden.